Buenas noches, muchachos. Esperemos un momento a ver si llegan otro poquito. Buenas noches, muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, muchas gracias. Sí. Y tenía una duda la señora que tiene Galaxy J6, ¿es la que le gusta administrativo? ¿Cuál es la que me participa en clase de administrativo? Tenía la duda. Me responde la que la veo acá, pero no me responde. Señor. La que le gusta administrativo en las clases, que me participa bastante, es que no sé el nombre de ella. La estoy viendo acá, se está tocando con la mano la frente. ¿Sí es la que le Profe, gusta Gina. administrativo? Gina. Gina. ¿Gina qué es? Gina García, profe. Gina García. Ah, bueno. Ah, sí, ya estaba acá. Bien. Entonces, muchachos, buenas noches. La clase pasada fue buena, muchachos, así me gusta, que sea participativa, interesada, que fluya, que vaya normalita, que vaya bien, que la pasemos chévere. Eh, pues la dinámica, de una vez le digo, para este segundo corte, usted sabe que todo ha sido ya de manera virtual. Y creo que esto va a seguir así hasta el final del curso, de manera virtual. Entonces, ustedes saben que digamos, a mí me gusta eximir así a la gente, digamos, los más participativos. Pues en este corte fueron pocos. Pero para este corte, muchachos, los que más me participen por medio de este medio virtual, los voy a eximir, de manera que quedan de una vez con 5. Los que más me participen, yo la idea es que los que van participando, yo voy acá anotando, digamos, con puntos y esto, y al final tendrán su premio, que es que los estimo. Entonces, para que estén atentos. El 50%, el 50% va a ser parcial de respuesta múltiple, y el otro 50% de pronto hacemos acá, digamos, unos 2 debates, sacamos ahí unas notas de unos 2 debates por este medio. Entonces,
Ya saben, 50% parcial, 50% por ahí de talleres, y los que más me participen por este medio sacan 5 definitivamente en la nota del segundo corte. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, las reglas de juego ustedes saben, apagar el micrófono, apagar el micrófono, apaguen el micrófono. Veo varios, eso ya lo están apagando. Gina lo tiene prendido. Gina, listo, apaga el micrófono, Gina. Listo, bien. Entonces, muchachos, Profesor, alcanzaron a mirar por ahí, desde allá. yo les alcancé a mandar como una diferencia entre Platón y Aristóteles al WhatsApp. ¿La alcanzaron a mirar? Incluso un video no, un audio, como de 20 minutos para que lo tuvieran presente. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, en Sí, señor. esa foto, hago como una diferencia entre Platón y Aristóteles sobre los temas que más me interesan y que la clase pasada ya más o menos ya los discutimos un poco, pero creo que con esos puntos ya hay como más orden, ¿sí? Entonces, en la clase pasada mirábamos, por ejemplo, en el primer punto, criterios de las formas buenas y las formas malas. ¿Cuál es el criterio para Platón para decir que un gobierno es bueno y cuál es el criterio para decir que un gobierno es malo? Entonces, dice Platón lo siguiente. Platón dice que los gobiernos buenos se fundamentan en el consenso y en la legalidad. Y los malos, por lo contrario, en la fuerza, en la violencia y en la ilegalidad, o sea, la arbitrariedad. En Aristóteles, los gobiernos malos son los que se apartan del bien común y los gobiernos buenos los que persiguen el bien común, el interés colectivo. ¿Ya? Entonces, en eso casi no hay diferencia. En eso casi no hay diferencia porque Platón dice que el gobierno bueno persigue el bien y el consenso y la legalidad. ¿Ya? Y lo que dice Aristóteles es que se persigue el bien común y y el otro, el que no persigue el bien común, sino los intereses particulares, entonces es un gobierno malo. ¿Hay alguna diferencia ahí? Yo no le veo, la verdad, mucha diferencia. Aristóteles es discípulo de Platón y en ese sentido sigue como, digamos, con esa idea. Eh, ¿Cómo ven ese punto? Un gobierno, dice Platón, que el gobierno bueno es fundamentado en el consenso. ¿Cómo entienden ese consenso? Profesor, pero de igual forma no hablan qué tipo de gobierno, ninguno de los dos. Sí, claro, ahorita lo Ah, vamos a bueno, ver. sí, Platón habla de aristocracia, sí, Sí, exacto. Sí. monarquía, aristocracia y sí. Y de igual forma, no sé si es Platón o Aristóteles, que siempre hay como una degradación, Exacto. Pero eso ya ahorita hacia los vamos a atrás. tocar en los otros puntos. Creo que, digamos, el Ok. primer punto es esto. Platón dice, mire, el gobierno bueno se fundamenta en el consenso y en la legalidad. Persigue el bien y se fundamenta en el consenso y en la legalidad. Entonces, ¿cómo ustedes entienden el consenso? ¿Cómo así que el consenso persigue el consenso? Entonces, el consenso, muchachos, el consenso es el consentimiento, como que se gana el consentimiento del pueblo, se gana el consentimiento de los gobernados. Pónganle lógica, muchachos. Si un gobierno es bueno, por ejemplo, imaginémonos que nosotros somos los gobernados. Si el gobierno es bueno, pues se gana el respeto de nosotros, se gana la legitimidad, ¿sí? Se gana la legitimidad, el respeto. Entonces ahí es donde está eso, la legitimidad. Pero si el gobierno es malo, si el gobierno es violento, está fundamentado en eso, ¿cree que hay consenso? ¿Cree que logra consenso y legitimidad por parte de nosotros? No, Pregunto, señor. claro que no. Exacto, claro que no, porque es arbitrario, porque no se fundamenta en la razón, en la justicia, en el bien común, no, sino en la arbitrariedad. Entonces, ¿qué logra? Ahí lo que ocasiona es
disconformidad. Ese es el segundo punto que vamos a tocar, muchachos. Ahí ya entramos al segundo punto. Platón dice que el mayor bien que le puede pasar a un gobierno es mantener la unidad. Y el mayor mal es la discordia. Entonces, dice, el mayor bien es la unidad. Y la unidad es el cuerpo. Y si hay unidad, hay salud. Entiéndame en ese concepto. Si hay unidad, hay salud. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno es mantener la unidad, mantener la salud del Estado, mantenerlo fuerte. Si un gobierno mantiene la unidad, es fuerte. Pero en el momento en que entre la discordia es una enfermedad. Véanlo como una enfermedad. Y así lo dice Platón. Platón dice que la discordia es la peor enfermedad que le pueda pasar a un Estado. Porque la discordia conlleva a la disolución. Se disuelve, o sea, conlleva la muerte del Estado. Y cuando muere el Estado, entonces ahí es donde pasamos al tercer punto, que es la transformación. Entonces vamos hasta el momento en ese segundo punto. Por ejemplo, dentro de un grupo, muchachos, por ejemplo, a ver, utilicemos una metáfora, a ustedes les gustan las metáforas. Por ejemplo, dentro del grupo, a ver, espero que no sea nada de regaño ni nada de eso, ni nada. Dentro del grupo 3D, es un grupo bueno, se deja llevar, es un grupo amable, que la pasamos chévere y eso, pero puede que de pronto haya discordia. Si hay alguien que no le gusta o un grupo de personas que no le gusta, entonces empiezan a fomentar la discordia, empiezan a fomentar la desunión. Y esa discordia conlleva ¿a qué? A la disolución. Todo el mundo después se empieza a volver contra quien la dirige, por ejemplo. Entonces, eso genera, digamos, desunión. Eso es lo que conlleva a la disolución, ¿me entiende? Del grupo, de todo el grupo. Cuando hay discordia, hay enfermedad. Esa enfermedad se empieza a propagar y hasta llegar prácticamente al caos, un cataclisma, y ahí hay como se produce la disolución y la muerte, ¿ya? Ahí es donde se pasa, digamos, como a otro tipo de gobierno. ¿Sí me entienden esa idea, muchachos, o preguntas? No, Profesor, profesor, no momento no. me hace recordar del dicho colombiano, una sola golondrina no hace llover. Una Entonces, sola. pues hago la comparación a lo que usted está compartiendo. El mayor bien de lo que habla Platón es la unidad, La la unidad, salud, pero el mayor mal es la discordia. la discordia. De igual forma es que no siempre una sola persona es la que genera una discordia. O sea, depende de la misma sociedad que se le une a él para apoyar ese argumento que tienen para fomentar esa discordia. Ahora, no solamente el argumento, sino también sus actuaciones, lo que lleva a fomentar esa discordia, ¿Sí? en el mayor mal de lo que habla Platón. Y fíjense, muchachos, que eso se aplica, es que me encanta Platón en ese aspecto. Me gusta mucho Platón en ese aspecto porque eso se puede aplicar a todos los grupos. Por ejemplo, un grupo familiar. Ustedes se dan de cuenta que en los grupos familiares puede ser siempre, a veces hay como una oveja negra que crea la discordia y lleva a la desunión del grupo familiar. Hay veces que pasa eso. Y no solamente es en lo familiar, puede ser Iván, en están muchos hablando de usted. en muchos campos, muchachos. Entonces, se crea a veces eso. Entonces, un grupo, lo que dice Platón es que prácticamente lo que plantea Platón es que Platón es muy fuerte en este aspecto y es uno de los primeros, para mí es maravilloso, porque él fue el primero que básicamente sentó las bases de la política. Porque para Platón no solamente señaló, mire, es que existe la aristocracia, la monarquía, la oligarquía, no solo eso, sino que dice que, que en un gobierno es gobierno bueno aquel que se fundamenta en el consenso, se fundamenta en la legalidad, ¿ya? Y además de eso, un gobierno debe de buscar por todos los medios de mantener la unidad, ¿ya? De mantener la unidad.
¿Ustedes no creen, no se les parece que Platón se parece en cierta manera a Maquiavelo? No, No, profe, para nada. ¿Será que no? Bueno, vamos a encontrar, yo encuentro una relación. profe, lo que pasa es que siempre miran la resolución de conflictos y eso se tiene que manejar una continuidad. Acá lo pensaba que de pronto más en el humanismo y ponerse en lugar de los demás. Entonces lo que hace Platón, lo que hace referencia, que si usted no mantiene con esa, por decirlo, por decirlo anteriormente, la forma de ella discorda, lo que usted puso en el ejemplo en el aula. Sea una persona que converge en ciertos No una problemas y persona, la tiranía, digamos varias. hace mover con una pelea. Bueno, Bien, una, dos o tres personas o varias personas, pero lo que pasa es que liderar no es fácil. Y lo que está diciendo Platón, que mirando las situaciones prácticas que se presentan, así no se está viendo un gobierno. Lo que estaba diciendo Aristóteles es lo contrario. De pronto le estaba viendo más en el humanismo o viendo el punto de cada persona. Yo considero que sí se parecen porque hablan de cómo gobernar bien, pero uno toca la tiranía y el otro toca como el, la cuestión de ser una persona buena con los otros. Entonces yo creo que ambos hablan de la cuestión del buen gobierno desde el punto bueno y desde el punto malo. bien, listo, Pues, vamos a profe, ser más lo que... directos. ¿Dónde está la relación? La relación para, digamos, porque parece, uy, Platón y Maquiavelo, uy, que mejor dicho, ¿dónde está la relación? Uno cualquiera diría. Pues la relación, profe, Pero, como yo la a veo, ver, dale. es en el hecho de que, digamos, que ambos buscan un buen gobierno. Lo que pasa es que Aristóteles lo está buscando desde el medio de incluir a una población en la manera de gobernar. Mientras que Maquiavelo, por eso lo dice en su libro El Príncipe y en El Estado, él busca es la manera de cómo debe gobernar el príncipe. Y de ahí lo dice que él debe gobernar es bloqueando a sus enemigos, pero cuidando a sus amigos. Cuidando no en el sentido de protegerlos, sino cuidando en el sentido de que un amigo cuando comete una falta, sale hasta luego, se le quita la cabeza y sale para poder dar el ejemplo y casi que volverse él un autócrata. Entonces digamos que esas las similitudes que buscan el buen gobierno. Listo. Pero la diferencia es en la manera que los dos alcanzan ese objetivo. Pero pues también eso se puede plantear o sea, el de cuidar de los amigos también se puede plantear de una buena manera. O sea, Maquiavelo no es que sea una mala persona, sino que lo que plantea es para un buen gobierno de una manera estratégica. Lo que hace Platón es cuidar como o sea, gobernar de una manera más limpia, entre comillas, por decirlo de una manera muy pulcra. En cambio, el Sí, otro se ensucia en las sí. manos de una manera muy sutil. ¿Quién está hablando? Paula. Bien, listo, Paula. Me gusta ese punto ahí que tocas. A ver, ¿dónde está la relación? Lo que yo digo es, Platón, y como lo dice ahí Norberto Bobbio, para Platón, lo mejor que le puede pasar a un gobierno es mantener la unidad. O sea, que se mantenga la unidad. Si la unidad está ahí, es bueno. Y lo que debe evitar al máximo es evitar la discordia, ¿cierto? Hasta ahí, hasta ese punto. Ahora bien, para Maquiavelo, el fin último del gobierno, del príncipe, del Estado, es mantener el poder, que se mantenga el poder. Y Maquiavelo dice, no importa los medios para mantener el poder. Como tú lo dices por aquí, ya dijeron que si hay un obstáculo, que si hay algo, hay que eliminarlo. Para Maquiavelo, no importa los medios, cualquier medio es válido. Lo importante es mantener el fin, utilizando cualquier medio. ¿Listo? Entonces, la relación, ahí hay una relación y hay una brecha también. La relación es que para Maquiavelo es mantener el poder, también mantener la unidad, mantener el Estado y evitar o eliminar a cualquier medio digamos como los obstáculos, la discordia. Y para Platón, Platón dice también, en ese sentido, como lo plantea Platón, si lo mejor
para el gobierno es la unidad y el gobernante también debe de evitar la enfermedad, la discordia, porque la discordia lleva a la disolución, ya lo vimos. Pero en Platón se diferencia, porque Platón sí dice, es que no importa cualquier medio, ojo, que los medios sí importan. ¿Se acuerdan en lo que les acabo de decir? Dice que los gobiernos buenos se fundamentan en el consenso y en la legalidad. Entonces los medios tienen que ser respetar la legalidad, respetar la ley, ¿sí? No puede ser cualquier medio. Ah, que fulanito que es un obstáculo, entonces lo eliminamos. O que esto lo eliminamos, ¿sí? Entonces ahí hay una relación. La relación estaba en que uno busca mantener la unidad y el otro busca mantener el poder. Pero para Platón sí importan los medios. ¿Entendido ahí, muchachos? ¿O qué opinan de ese punto? ¿Será que no? ¿Será que sí convence? ¿Será que...? No, profe, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí en eso hay esa relación, pero como lo advierte por ahí, ya lo advirtieron, sí, el uno es más idealista. Para Platón no es cualquier cosa, no es así mantener cualquier cosa. Entonces, me gusta ese de Platón. Es que Platón es fuerte, Platón no es cualquiera, no es que tan tópico, no, Platón tiene sus cosas. Ahora bien, para Aristóteles, el bien del Estado, lo mejor que le puede pasar al Estado, es algo parecido también a lo que dice Platón, no es que se aparte mucho, ahí eso de ahí como que trató de darse como su originalidad, pero no es mucho. Para Aristóteles, lo mejor que le puede pasar mantener en el gobierno es el equilibrio. El gobierno debe buscar un equilibrio. Y lo peor que le puede pasar es el cambio, la transformación, la disolución. Eso también lo dice Platón. Claro, la muerte es lo peor que le puede pasar. Mejor dicho, imaginémonos, utilicemos una metáfora. Imaginémonos que Ricardo es un monarca, Ricardo es el rey. ¿Qué creen que es lo peor que le puede pasar al gobierno de Ricardo? Ricardo. Esa estuvo buena. Lo peor que le puede pasar al gobierno de Ricardo es que, según Platón, es que se le genere la discordia. Se le genere la discordia, ¿ya? Porque la discordia lleva a Una la transformación para otro disolución, tipo de a gobierno. la aniquilación del gobierno. Dígame. Que da una transformación para otro tipo de gobierno. Pues, digamos, un gobierno que pueda cambiar del gobierno aristócrata a un gobierno Monárquico, democrático. monárquico, es el caso Perdón, suyo, es un monárquico. a El tiránico, problema, no sé. profesor, A ver, profesor, es que no sabemos si es Ricardo I, Ricardo II o Ricardo III. A lo que hace referencia. sí, muchachos. Entonces, lo peor que le puede pasar a algún gobierno monárquico, por ejemplo, en ese caso de Ricardo, es que se haya la discordia. Él tiene que buscar por cualquier medio, los medios, según Platón, los medios legales, de evitar la discordia, de evitar eso. Porque, Lo peor que podría pasar sería el levantamiento del pueblo contra el poder. ¿cómo? Entonces, lo peor que podría pasar en un estado monárquico sería el levantamiento del pueblo en contra del poder, o sea, una Exacto, revolución. exacto. ¿Sí? La discordia genera revolución. Una cosa es discordia y otra cosa es disolución. La discordia es la enfermedad que puede ocasionar la disolución o la revuelta. La revuelta genera disolución. Ahí hay tres conceptos. Discordia, la discordia es como la inconformidad. Y esa inconformidad puede generar eh, revuelta, o sea, la revolución, que todos se armaron en palos, se armaron en piedras, se armaron con cuchillos, mejor dicho, con espadas, con todo. Y esa revuelta puede ocasionar la eliminación del Estado. ¿Sí me entienden? Y entonces, la pregunta es, ¿qué genera discordia? Eso tiene muchas, pero para Platón más o menos, ¿qué será lo que genera discordia? Y ahí nos vamos al tercer punto, que es la transformación.
la mala manera de gobernar, o sea, el no tener en cuenta las ideas de los de la base de los gobernados. Bien, eso es central, eso es clave ahí. La mala forma de gobernar, eso también se puede decir en otras palabras, por ahí a ver quién más. La tiranía. La tiranía, exacto. Eso, me gusta que se póngase en el lugar del pueblo, póngase en el lugar de los gobernados, La ¿no? inconformidad del pueblo. La Eso, inconformidad del pueblo. O el despotismo del mismo gobernante, ¿no? En su despotismo, tiranía, sí, pero ¿ante qué? Inconformidad ante qué, muchachos. Ante el mandato Sí, del por allá le rey, habían o dicho, lo que sea. entre la arbitrariedad, la tiranía. La tiranía, según Aristóteles, la tiranía se fundamenta en la fuerza, la violencia y la ilegalidad. Así también lo plantea Platón. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de los gobernados, cuando nosotros, por ejemplo, si este tipo, digamos, Duque se vuelve un arbitrario, mata a todo el mundo, impone impuestos, así como algo parecido, digamos, en ese paquete que sacó por allá de reformas y toda esa vaina así de seguiditas. Eso es algo arbitrario, eso es algo arbitrario. ¿Y eso qué genera? Eso genera inconformidad, empieza a generar discordia. Entonces, ¿qué es lo que genera la discordia, muchachos? La arbitrariedad, la ilegalidad, la corrupción. Ahí es donde está, digamos, esa corrupción. Y eso hace que el gobierno se vuelva, ¿qué? Débil o fuerte. Débil, porque pues ya el pueblo no va a apoyar, digamos, la forma en la que están gobernando y no se van a sentir de acuerdo, ¿sí? Teniendo en Exacto. cuenta que muchos gobernantes, por el tema de la corrupción y todo esto, pues pasan por encima del pueblo y pues esto también genera como la inconformidad de todos, ¿no? ¿Sí? Exacto, muchachos. Eso es. profesor, Se trayéndolo vuelve débil, se debe, a a la- ver, un puntico. Lo que dice Caterine es cierto. El pueblo, según Platón, estamos en Platón, porque me pueden decir, no, pero es que actualmente esto y eso es. El pueblo se vuelve, el gobierno se vuelve débil. ¿Por qué? Porque ya no hay consenso. ¿Se acuerda que un gobierno bueno se fundamenta en el consenso? Y el consenso es que logra un respaldo de los gobernados, o sea, se gana el respeto de los gobernados. Pero cuando se vuelve arbitrario, ya los gobernados no lo respetan y ya no lo legitima, o sea, no está conforme, ya no conscientemente ellos ya no lo aceptan. Entonces empieza a volver débil en el sentido de que ellos pueden generar inconformidad, estar inconformes y pueden generar revuelta. Y eso es lo que lo hace débil, en ese sentido. Entonces un gobierno debe de cuidarse. De cierta manera, lo que propone Platón es que un gobierno debe de ser bien gobernado para evitar esa debilidad. ¿Ya? Bien más, muchachos. Pues, profesor, es que trayéndolo a la actualidad, nos vemos que en en el tema de nuestros gobernantes, es que si no seguimos los ideales, ¿qué es lo que ejerce el gobernante como tal? Ejerce coerción, acallar la opinión pública, o sea, como que hace oídos sordos a lo que está pidiendo el mismo pueblo. Entonces, lo que esto le eh, mm, se pierde la creencia en ese gobierno en el Ujú. momento, ¿no? Se pierde la creencia, la legitimidad, la fuerza. Bien, bien, muchachos. Pasemos al tercer punto, el punto de la transformación. Entonces, Platón observó, él observa la historia y se da de cuenta de que los gobiernos cambian, se transforman. Pero entonces, ahí es donde él advierte que lo que hace que se transforme es precisamente la discordia. ¿Ya? Él advierte eso. Y eso es uno de los puntos rescatables en Platón. Porque él es uno de los primeros el primero que advierte, digamos, como eso. Que lo que hace que un gobierno
lo que hace, a ver, ¿a alguien por allá le suena eso? Quiero que Carlos, apágalo, porfa. Lo tiene prendido. Entonces, lo que hace que un gobierno se vuelva débil es la discordia, ¿ya? Entonces, él dice Platón prácticamente, Platón prácticamente nos dice lo siguiente, las transformaciones se dan porque los gobiernos son arbitrarios y generan discordia y la discordia lleva a la disolución y esa es la muerte del Estado, ¿ya? Entonces, esas transformaciones se dan, muchachos, por lo siguiente, dice Platón. Por ejemplo, los hombres, la timocracia, como lo hicieron bien en la exposición, la timocracia es el gobierno de los guerreros. Esos guerreros se fundamentan en un principio, ¿sí? O sea, por su cultura, se fundamentan en un principio. Y es el deseo de mando. Ellos quieren mandar, porque como son guerreros, dice Platón, ellos quieren mandar. Ellos quieren honor, o sea, el mando, el honor, el respeto, ese deseo de mando. En eso se fundamenta ese gobierno. Pero ese principio se corrompe, como lo explicaron bien en la exposición, ese principio se corrompe a algo malo. O sea, ese noble principio, o sea, dice, el deseo de mando en última no es que sea malo. Lo malo es que ese principio se corrompe y te genera en una ambición, en una codicia de poder, ¿sí? Algunos de esos guerreros quieren acaparar todo el poder y quieren excluir a otros. Entonces, esos otros se van a sentir inconformes y van a crear entre sí discordia y revolución, o sea, revuelta, y terminan venciéndolos. Y ese grupo ya se vuelve, digamos, como se da el paso a la oligarquía. Y la oligarquía se fundamenta en otro principio. Ese principio es el de la riqueza. Los oligarcas lo que quieren es riqueza. Y esa riqueza termina, dice Platón, la riqueza tampoco no es que sea buena ni mala. Pero lo malo es que se corrompe y ya se vuelve un acaparamiento de todas las cosas, digamos, esos ricos, esa codicia se vuelve digamos, acaparamiento de propiedades, de muchas propiedades y de acaparamiento de los cargos públicos. Como lo dice Angie, que te gusta el administrativo, se vuelve acaparamiento de los cargos públicos y acaparamiento de propiedades. ¿Y eso qué genera, muchachos? Discordia. ¿En quiénes? En el pueblo. Genera envidia y genera discordia y llevan a la revuelta y ahí es donde se da el paso a la democracia, ¿sí? La democracia termina derrocando la oligarquía. Y luego en la democracia se vuelve una ambición, un amor por la libertad. Y esa libertad se corrompe hasta el punto de volverse un libertinaje. Y cuando se vuelve un libertinaje, todo el mundo se olvida de lo público, se olvida de la unidad. Y de ahí, dice Platón, es necesaria la tiranía. Es necesaria la tiranía. Y luego, después de la tiranía, viene un gobierno bueno, que puede ser la monarquía o la aristocracia. Por eso, en la foto que yo envié, ahí dice, forma de gobierno buena, que es positiva, luego sigue una negativa, otra negativa, ¿sí? Y por último, una positiva. Y ahí otra vez el descenso, negativo, 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 negativo. Entonces, por eso es que dicen que Platón era muy pesimista en ese aspecto. Sí, muchachos. Ahora, lo que plantea Aristóteles es algo más realista, porque en el fondo ahí no parece que como que no lo convence a uno mucho lo de Platón. A ver quién me habla ahí. ¿Qué opinan ahí de Platón, como esos cambios? En este punto es algo denso, yo sé que está como algo denso, muy teórico. Pero pues Platón al plantear la cuestión, suena redundante, pero es cierto, la cuestión de la tiranía no contradice los ideales que está planteando para un buen gobierno. O sea, porque él dice que ese tipo de cosas generan discordia y que la discordia
genera disolución, pero entonces la tiranía tampoco generaría una clase de discordia en contra del pueblo y asimismo el gobierno tomaría represalias en contra del pueblo. Claro, la tiranía es la que más genera discordia. La tiranía genera más que todo discordia porque precisamente es arbitrario, es ilegal, es la que más genera discordia. Entonces, pues ahí en eso es cuando se da el paso nuevamente a un gobierno bueno, así más o menos. Pero usted no ven que eso es como algo utópico, como algo, o sea, él lo plantea así que del gobierno, digamos que de los guerreros se pasa a la oligarquía y ahí vienen los ricos y que los ricos terminan por, de cierta manera, acaparar todo, acaparar riquezas y eso genera envidia en los pobres. Y los pobres entonces ahí vienen y atacan a los ricos y lo terminan quitando del poder y ahí se vuelve la democracia. Hay algo de lógica. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Lo ven como si será bien lógico, si será bien convincente Platón en ese aspecto? ¿Será que eso es lo que da el cambio? Pues trayéndolo a, digamos, al día de hoy, si hablamos que primero es la democracia, la oligarquía, hoy en día en Colombia vivimos una supuesta democracia, que es oligarquía, nos faltaría la tiranía, pero pues todo genera, o sea, el cambio siempre va hacia abajo, pero en algún momento tiene que ser ascendente, ¿no? O sea, a veces la tiranía pues cubre todos los errores que se ha cometido en la democracia. Sí, No puede ser tan mala tampoco. sí. Sí, de la tiranía ya uno vuelve y asciende, digamos, a eso. Pero ahí nuevamente viene el descenso. El descenso. Y ese descenso se da por la corrupción. Lo que él dice, la corrupción de los principios. Él dice la corrupción de los principios. En últimas, esa Pero es que corrupción de... los cuatro tipos de gobierno son corruptos. O sea, él puede hablar perdón, que la democracia no es corrupta, pero va a llegar siempre a la oligarquía. Así Sí, como la democracia va a llegar siempre al libertinaje y así como la tiranía va a llegar al absolutismo, digámoslo así. sí. Eh, acá lo que él señala en últimas es algo así como que hay un principio, puede que haya un principio y ese principio sea noble o algo así, ¿cierto? Por ejemplo, en la monarquía y en la aristocracia, que son los gobiernos buenos que plantean, el noble principio es el bien común, es la justicia, en eso se fundamentan esos buenos gobiernos, ¿cierto? Creo que ahí Pero, no hay duda. pero, profesor, es que a nivel de la historia, si lo traemos a colación a Colombia, nos damos cuenta que esas clases de gobierno, si bien han venido ascendentemente, ha sido el hijo del gobernante, o sea, de familia en familia, ¿verdad? Ha sido algo hereditario. Y yo estoy viendo lo que planteaba Platón, pasaba lo mismo, o sea, cambiaba el nombre, pero en sí los hechos son los mismos. Ahora, cuando se Mm, habla de tiranía, si pasa de la oligarquía a la tiranía es porque ya sus ideales como tal no los siguen, entonces ya sí, lo quieren hacer con coerción, con obligatoriamente, ¿cierto? Para que sigan esos anteriores ideales. ok, sí, sí. Pero pues entonces ahí estaría planteando que acá en Colombia es una monarquía, porque pues una monarquía es eso, de familia en familia, se hereda el poder. Algo Entonces se está parecido. planteando que Colombia... Monarquía es el gobierno de uno, de uno. Pues acá no podríamos decir que hay un gobierno solo de uno y que tiene todo el poder. Pero sí, pues, pero también se dice la monarquía es hereditaria, ¿sí? Ese es como las Entonces, lo que no clasificaciones. se está planteando es que acá no es una democracia, sino una monarquía. No, no, pues no, No, definitivamente sí, acá no no, a es lo que me una refiero es monarquía. lo siguiente. De igual forma es que, mire, no, cuando estoy hablando de oligarquía, aquí vemos que el poder siempre lo ejerce, mire, yo diría que el porcentaje es muy mínimo de Ujú. la gente del pueblo que llega fácilmente al poder, ¿cierto? O sea, se dan sucesos, pero no siempre. Aquí vemos familias tradicionales que han venido ejerciendo el poder sobre nuestro país, de familia en familia.
cuando se habla del tema de oligarquía. No, obviamente, Sí. aquí nunca se ha visto ninguna monarquía y nunca se verá. Muchachos, me interesa este punto y que lo tengan bien presente en Platón, que me parece bien interesante. Y es que Platón dice que, bueno, lo que, lo que mueve a un gobierno, a cualquier gobierno, es un principio, ¿sí? Entonces, para la monarquía,